Tenemos una gran cantidad de armadura en este juego que podemos volvernos locos. Así que aquí estoy yo para ayudaros a conseguir las mejores armaduras y que así puedas elegir. Bienvenidos, gente, espero que estéis pero que muy bien, porque vamos a ver cuáles son las mejores armaduras al inicio. Ojo, armadura que puedes conseguir al poco de comenzar. Y no preocuparos porque os traeré más vídeos con armaduras avanzadas o incluso de diferentes categorías. Pero en esta ocasión vamos con las mejores y más rápidas de conseguir. Como bien sabéis, hay armaduras que se consiguen con el drop, es decir, con las caídas de ciertos enemigos, y otras directamente. Así que las he repartido para que tengáis de todo. Ahora sí que sí, ¡vamos al lío! La armadura del proscrito o caballero desterrado. Empezamos a tope con esta lista porque esta es para muchos jugadores la mejor armadura que puedes tener al comienzo. Buenísimos atributos defensivos, sobre todo en la parte física, aunque también tiene muy buena defensa contra el resto de daño no físico. En cuanto a la resistencia, destaca en su robustez. De todas las armaduras que voy a comentar, esta es la que más defensa tiene, pero también la que más pesa. Se trata de un drop que podrás conseguir al eliminar a este enemigo. Hay dos lugares al comienzo, uno es en el castillo Velo Tormentoso. Y el otro está justo en esta iglesia. La armadura regia profanada tiene unos atributos medios en la parte física. Sin embargo, no es muy defensiva contra el daño mágico, de rayo o sagrado, aunque destaca por su robustez y el poco peso. A esto le añadimos que tiene un peso considerable para los atributos que nos aporta al comienzo del juego. Pero tiene un detalle muy importante, y es que al llevarla puesta, nuestra salud se irá restaurando lentamente. Para conseguirla tendremos que buscar primero uno de los medallones secretos. El más fácil es el que se encuentra en la aldea de los albináuricos. Al llegar tan solo tendrás que hablar con este personaje que está transformado en una vasija y él te entregará un medallón. Ahora tan solo regresa a la mesa y serás atacado por un invasor, que resulta ser quien portaba esta armadura. Al derrotarlo ya podrás recogerla para ti. La armadura imputrescible. Vaya nombrecito, en este caso estamos ante una armadura con una defensa bastante alta, para ser una armadura que puedes conseguir desde el comienzo. En cuanto a su negación de daño, destaca por la perforación, tajo y el físico estándar. Tiene muy buenos atributos para la inmunidad y la robustez. La única pega es que pesa un poco más de la cuenta, en comparación con el resto. En cuanto al diseño, la verdad es que me encanta. Se trata de un drop que debéis de ir consiguiendo poco a poco, pero os aseguro que merece la pena. Para ello iremos al pantano de Aeonia, en Caelid, donde encontraremos a varios de estos enemigos que portan estas armaduras. En el caso de que os cueste conseguir alguna armadura por los combates, no te preocupes, porque tendremos disponible una buena armadura desde el primer momento que puedes hablar con las gemelas de la mesa. Disponible para comprar todas las piezas del conjunto Armadura del Caballero. Muy básico a simple vista, pero nada mal en cuanto a defensa. Si hablamos de la resistencia, podemos decir que tiene mejores atributos en inmunidad y robustez. No pesa demasiado, así que puede ser una buena elección si quieres algo rápido y sin tener que luchar. Vamos con un conjunto ligero, de muy poquito peso, pero que tenga buena negación de daño contra la magia y otras afinidades. En este caso hablaremos del conjunto del perfumista viajero. Como ya he dicho, tiene muy poco peso, ideal para las clases que tengan poca carga de equipamiento. También destaca en la concentración como resistencia. Donde tiene menos defensa es en la parte física, claro está, pero es muy fácil de conseguir ya que tan solo tendrás que recogerlo de un cuerpo que yace en la ruina de las rúas de los sabios.
Y bueno, ya que estamos con las armaduras ligeras, os voy a nombrar un increíble conjunto de poco peso que muchos jugadores pasan por alto. Y hablo del conjunto de Guardián. Aunque se defiende mejor ante la magia, fuego, rayo y sagrado, está muy equilibrado con su negación de daño físico, ya que no hay tanta diferencia, como ocurre con otros conjuntos ligeros. Algo que me gusta bastante también es que tiene muy buena resistencia, menos en la parte del aplomo. En el resto de la resistencia destaca bastante para ser de poco peso, principalmente en la concentración y la inmunidad. Estamos ante un drop que puede soltar este enemigo y que encontraremos en dos lugares cercanos. Uno es justo en este árbol de aquí, podrás ver a varios de estos enemigos. Y otro buen grupo puedes encontrarlo partiendo desde este lugar de gracia, aunque estos son más resistentes que los anteriores. Para rematar la lista vamos con una armadura muy fácil de conseguir, conocido como Caballero Cariano. Tiene una defensa media, un poco más bajo en la parte física que el caballero normal, pero mejor en magia, fuego y sagrado. Destaca en la robustez y tiene un peso muy considerable. Este podéis conseguirlo en la academia. Justo partiendo desde este lugar os dejo el recorrido. Os voy a ser sincero, en comparación con la armadura de Caballero y Caballero Cariano, prefiero otra armadura que no he nombrado en la lista porque se trata de un drop que se puede complicar, pero que podéis intentarlo. De hecho, si lo puedes conseguir, estaría antes que estas dos armaduras que he nombrado, y me refiero a la armadura de Caballero Godric. ¡Ojo! La de Caballero, no la de Soldado. Esta armadura tiene muy buena defensa en físico, y también se defiende bien contra los ataques no físicos. Además, su resistencia es alta, para hacer una armadura que puedes conseguir desde el inicio, aunque como he mencionado se puede complicar para muchos jugadores por dos cosas. La primera por su baja tasa de caída, la segunda porque hay dos lugares donde conseguirlo, siendo una de ellas justo en este campamento. Te sugiero que si escoges esta zona, mata lo más rápido posible al enemigo que porta esta armadura, antes de que el resto te rodeen o puede ser un problema. La otra zona del farmeo es el fuerte High, pero cuando avanzas en la historia deja de aparecer durante mucho tiempo. Por eso no quise incluirla en la lista, pero también quería explicar de qué iba. Bueno gente, hasta aquí la lista con los que son para mí las mejores armaduras al comenzar. Este es mi top y me encantaría saber el vuestro, así que déjamelo en los comentarios. Como siempre, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!